Muy buenas noches a todos. De parte de la seccional regional Tolima Grande, les agradecemos que nos acompañen. Especialmente damos un agradecimiento al Laboratorio Sanofi, a Freddy, a Johan, a Andrés, a Orlando por toda su colaboración, a Jorge como ingeniero de la Sociedad Colombiana de Cardiología por permitirnos estar con ustedes. Para mí en realidad es un gran placer y honor presentar a mi profesor, al doctor Efraín Gómez, especialista en medicina interna, cardiólogo, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, jefe de la unidad de cuidado intensivo coronario de la Clínica Chayo, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y a la doctora Jennifer Cifuentes, internista y cardióloga de aquí de la ciudad, para poder hablar un poquito esta noche de lo que es el manejo de la dislipidemia de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Doctora Jennifer, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Desde la Regional Tolima Grande de la Sociedad Colombiana de Cardiología queremos hacer un resumen y una actualización de estas guías de dislipidemia. Estas guías habían salido en el 2019, más o menos en junio. Las previas a estas se habían publicado en el 2016 y debido a la aparición de nuevos datos y nuevos estudios han obligado a cambiar las conclusiones previas. Todos conocemos los factores de riesgo cardiovasculares más importantes: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y entre estos la dislipidemia es uno de los más importantes porque sabemos que los niveles de LDL tienen un impacto directo sobre la enfermedad aterosclerótica. Sabemos ahora que hay que ser más agresivos y más estrictos con la terapia farmacológica y la importancia de llegar a metas de LDL según el riesgo cardiovascular de cada uno. Igualmente se ha demostrado seguridad también con los niveles de LDL muy bajo. En las guías también hay nuevos conceptos y recomendaciones como las imágenes cardiovasculares para intentar perfilar mejor el riesgo cardiovascular, especialmente en los pacientes con riesgo bajo y moderado, como la ultrasonografía o el TAC coronario. Y se mencionan poblaciones especiales como adultos mayores, diabéticos, con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia familiar, que pueden cambiar algunos detalles de las recomendaciones. Entonces ahora dejamos al doctor Efraín Gómez para que continúe con su presentación. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Efraín. Buenas noches, gracias doctora Jennifer y gracias a Néstor por la invitación esta noche a hablar de un tema que me parece que es muy importante a la luz de toda la evidencia que tenemos actualmente en el manejo de las dislipidemias, fundamentalmente basado en las guías. Estos son mis conflictos de interés. Esta conferencia es patrocinada por Laboratorio Sanofi, pero no tuvo ninguna injerencia en su contenido, el cual está basado fundamentalmente en la evidencia disponible. Esta es nuestra hoja de ruta. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sin duda, es responsable para más de 4 millones de muertes en Europa cada año. Mata a más mujeres que hombres. Aunque las muertes cardiovasculares antes de los 65 años son más comunes en hombres, llega a ser a 490.000 contra 193.000 de la mortalidad por mujeres. La prevención en su conjunto es un grupo de acciones que nos permiten eliminar, minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular y, por supuesto, sus discapacidades. Muchos más pacientes ahora están sobreviviendo a su primer evento cardiovascular y por lo tanto se comportan como elementos de alto riesgo, especialmente para las recurrencias y la prevalencia de los factores de riesgo en los cuales tenemos diabetes, obesidad y demás, vienen aumentando en una forma exponencial, no solamente a nivel mundial, sino en nuestro país. Por lo tanto, se debe promover a nivel de la población general un comportamiento de estilo de vida que sea lo más saludable posible. Miren ustedes la distribución de los niveles alcanzados de colesterol LDL con estatinas de máxima intensidad. Si ustedes observan con las estatinas de máxima intensidad, observen cómo lograr llegar a la meta de menos de 50 miligramos por decilitro no llega el 78% de los pacientes. Quiere decir que tenemos que empezar a considerar estrategias que nos permitan alcanzar la meta, porque esa meta es la que más beneficio ha demostrado en la mayoría de los estudios clínicos. Y solo el 40% de los pacientes no llegaron a las metas de menos de 70 miligramos por decilitro, que era la meta contemplada en las anteriores guías. Si nosotros miramos el porcentaje de cambio del volumen de la placa de ateroma, cómo se relaciona él con la reducción del colesterol LDL en los diferentes estudios con imágenes que miran la carga o el volumen de los ateromas, observen ustedes cómo en la medida que se logra una reducción mayor del colesterol LDL, se logra un porcentaje
de reducción del volumen de ateroma, que es mucho más significativo en la medida que la reducción del colesterol LDL es mucho mayor. Si miramos eso, si tiene alguna relación con los eventos clínicos, observen ustedes cómo la enfermedad cardíaca coronaria se disminuye en eventos cardiovasculares mayores, ya sea el infarto de miocardio o el evento cardiovascular fatal o no fatal, en la medida que logramos mayores reducciones del colesterol LDL, como se observa claramente en esta tabla, donde ustedes observan cómo las reducciones hasta el nivel de 50 miligramos por decilitro logran una reducción de eventos cardiovasculares fatal y no fatal en una forma significativa. No cabe duda que existe una reducción absoluta de los eventos vasculares mayores cuando se dan terapias con estatinas. Observen ustedes que a mayores reducción en la terapia con estatinas de colesterol LDL, hay una reducción mucho mayor de los eventos cardiovasculares mayores en el curso de 5 años en un porcentaje significativo, en la medida que alcanzamos niveles de reducción mucho mayor de los niveles de colesterol LDL. Miren esta diferencia ponderada entre los diferentes estudios clínicos con relación a la reducción de los niveles de colesterol LDL alcanzado. Si ustedes miran, la mayoría de los estudios clínicos, en la medida que lograban reducciones significativas del colesterol LDL, se lograba una reducción del riesgo relativo de una forma significativa. Pero cuando ustedes observan los estudios de inhibidores de PCSK9 con unas reducciones dramáticas de los niveles de colesterol, observen cómo la reducción del riesgo relativo alcanza niveles casi a llegar a ser del 50%. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la guía de consenso de la reducción del colesterol LDL? Estos son 4 premisas que son fundamentales. Primero, la carga acumulada de colesterol LDL a nivel de la arteria es un determinante fundamental para el inicio y la progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esa es una premisa que hasta hoy no se discute. Cuanto menor es el nivel de colesterol LDL alcanzado, mayor será el beneficio clínico acumulado. La reducción del riesgo absoluto o del riesgo relativo de la presencia o aparición de enfermedad cardiovascular aterosclerótica se relaciona claramente con la magnitud de reducción del colesterol LDL. Y la reducción del colesterol LDL en individuos de muy alto riesgo, más temprano que tarde, parece ser recomendado especialmente en aquellos pacientes quienes tengan hipercolesterolemia familiar, porque logra una reducción de todos los eventos cardiovasculares mayores. Las clases de recomendación que se utilizan en nuestras guías es la clase de recomendación 1, que es nivel de evidencia 1, con grado de nivel de evidencia A o B, dependiendo del estudio clínico que se haya identificado, y las otras variables que se han utilizado clásicamente para la clasificación de los niveles de evidencia que soportan las recomendaciones de las guías. El paso siguiente, cuando estamos en presencia de un paciente al cual vamos a evaluar desde el punto de vista clínico, es la estimación del riesgo cardiovascular global. En esa estimación del riesgo cardiovascular global, debemos incluir los factores modificadores de la estimación del riesgo y qué categorías de riesgo encontramos para determinar qué estrategia de tratamiento vamos a llevar. Lo primero que tenemos que mirar es cuáles son los pacientes que de entrada yo no tengo que hacerle un cálculo de score de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tienen condiciones que los clasifican inmediatamente en alto riesgo. ¿Cuáles son ellas? 1, el antecedente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. 2, la presencia de diabetes, que si viene acompañado de otro factor de riesgo o compromiso de órgano blanco, pasa de alto a muy alto riesgo. 3, la presencia de enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. 4, la consideración de hipercolesterolemia familiar, que es una consideración de alto o muy alto riesgo. 5, tener niveles de colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos por decilitro. Y 6, que en el cálculo de riesgo, no teniendo ninguna de las otras consideraciones previas, encontramos un score de riesgo que clasifica a nuestro paciente como un paciente de alto riesgo. Y para Colombia se utiliza el Framingham Score validado y clasificado o reclasificado con este puntaje clasificado por 0.75 que nos permite acomodar el riesgo adecuadamente para la utilización del score de Framingham. Estas son las recomendaciones para la estimación del riesgo que ya las hemos mencionado previamente. Las de alto o muy alto riesgo son aquellos pacientes que tienen score alto o que siendo asintomáticos o que tengan evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal, hipercolesterolemia familiar o colesterol LDL. ¿Qué importancia tiene esta clasificación de riesgo? Que miren, este score de riesgo, el score o el Framingham modificado
validado para Colombia, no aplicaría para población de diabéticos o para población de hipercolesterolemia familiar. Ellos requieren una clasificación, una estimación de riesgo diferente. Entonces aquí tenemos el score de riesgo, pero no aplica ni para diabéticos ni para aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar. Para los pacientes diabéticos se hacen 3 clasificaciones. El paciente diabético, no existe diabético de bajo riesgo. Sería paciente muy alto riesgo aquel diabético con evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, aquel diabético con daño de órgano blanco, enfermedad renal, hipertrofia, retinopatía o incluso proteinuria, aquel diabético que tenga 3 o más factores de riesgo mayores y aquel diabético que tenga un inicio temprano de la diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2 de muy larga duración, que tenga más de 20 años de diabetes. Y de alto riesgo es aquel diabético que tenga con duración de más de 10 años sin daño de órgano blanco, pero que tenga al menos un factor de riesgo asociado. Ya de entrada es un paciente diabético de alto riesgo y el otro paciente diabético de riesgo moderado es solamente ser diabético con menos de 10 años de evolución de la enfermedad sin ningún otro factor de riesgo. Y diabético de bajo riesgo no existe. Esto es el score de Framingham validado para Colombia, en el cual se hizo su validación, está aceptado por el Ministerio de Protección Social, en el cual se hace la multiplicación, ya sea en hombres o mujeres, por 0.75 del cálculo que le dé en las tablas que ustedes pueden encontrar en cualquier parte de los computadores. Existen unos modificadores de la estimación del riesgo. Si encontramos un paciente de bajo riesgo, en cualquiera de la clasificación, o de riesgo moderado, podemos utilizar estos parámetros para reclasificar el riesgo de nuestro paciente. Por ejemplo, una historia de enfermedad cardiovascular prematura. Por ejemplo, la presencia de obesidad, obesidad central. Por ejemplo, la aparición de fibrilación auricular. Por ejemplo, el daño de órgano blanco con hipertrofia. Me clasifica este paciente, que aparentemente estaba en un riesgo bajo o moderado, en la investigación como un factor modificador del riesgo en estos pacientes. Otro factor o parámetro de imagen que es muy importante para la evaluación de riesgo cardiovascular son estas 2 interpretaciones de imágenes. Primera es el Doppler, el eco o el ultrasonido de la arteria carotidia, en el cual lo que se busca fundamentalmente es la presencia de placas ateromatosas en las carótidas de los pacientes. Y se utiliza básicamente para modificar el riesgo en individuos que se han clasificado inicialmente con el score de Framingham modificado como un paciente de bajo riesgo o de riesgo moderado. ¿Qué queremos buscar? Placa de ateroma. Ya no se utiliza como tal el índice media carotidia, sino que se utiliza la presencia y la carga de placa ateromatosa encontrada en el ultrasonido arterial carotidio. Y el otro que es muy importante es el score de calcio coronario, que también permite clasificar pacientes que se hayan clasificado inicialmente como bajo o riesgo moderado, no aquellos que ya vimos que eran de alto riesgo, no requieren este tipo de evaluación en sus exámenes. Y la presencia del score de calcio coronario nos permite determinar un paciente que considerado como bajo riesgo o como riesgo moderado automáticamente pasa a riesgo alto o riesgo muy alto, dependiendo de otras características clínicas. Entonces pasamos al punto siguiente, que sería categoría de riesgo. Primero evaluamos nuestro paciente, le hacemos la evaluación del riesgo global, y en esa evaluación de riesgo global lo clasificaríamos como muy alto riesgo, o como riesgo alto, o como riesgo moderado, o como riesgo bajo, independiente de los diabéticos. ¿Quién sería una categoría de alto riesgo? Cualquier persona que tenga evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica por cualquier método. Si le tomamos una placa de tórax y tiene un ateroma aórtico, es un paciente de muy alto riesgo, porque tiene evidencia por imágenes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Simplemente lo pueden confirmar si se quiere con un ultrasonido carotidio. Quienes hayan tenido evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica previa, o ataque cerebrovascular, o isquemia cerebral transitoria, o placa en la geografía, o en el TAC, o en el ultrasonido, es evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. O sea, evidencia inequívoca por imágenes. Un diabético que tenga daño de órgano blanco, o 3 factores de riesgo asociados, o un diabético tipo 1 que inició temprano en la vida y tenga una duración de más de 20 años, es paciente de muy alto riesgo. El enfermo renal crónico con tasas de filtración glomerular por debajo de 30, ese ya no es alto riesgo, sino muy alto riesgo. Aquellos que tengan score por encima o igual a 10 para riesgo cardiovascular a 10 años, o un Framingham modificado que tenga más de 10% de riesgo a 10 años, es muy alto riesgo, o aquel paciente con hipercolesterolemia familiar que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, se considerará de muy alto riesgo.
Y nos queda alto riesgo, que son los factores que tenemos acá, un factor de riesgo marcadamente elevado, como por ejemplo colesterol total por encima de 310, un LDL por encima de 190, hipertenso severo, más de 180, 110, hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, diabético sin daño de órgano blanco, pero con duración de la diabetes de más de 10 años, una tasa de filtración entre 30 y 59, recuerden que acá era menos de 30, un Framingham o un score que esté entre más de 5 y menos de 10 de riesgo cardiovascular a 10 años, sería un paciente de alto riesgo, y riesgo moderado queda aquellos que tengan calculado por el score o Framingham, o diabéticos sin compromiso de órgano blanco, sin otro factor de riesgo, con diabetes mellitus tipo 1 de menos de 35 años o tipo 2 que aparezca en edad de menos de 50 años, y riesgo bajo que tenga menos de 1% de riesgo cardiovascular a 10 años únicamente. No debe tener ningún otro riesgo controlado, confirmado. ¿Cuáles serían las estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular? Entonces, ya determinando el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, lo que miramos son los valores de colesterol LDL. Y miramos, ¿estamos en presencia de prevención primaria o en presencia de prevención secundaria? Prevención secundaria es el que ya ha tenido un evento cardiovascular o tiene evidencia clínica o paraclínica de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Y son 3 grupos de intervención. Los consejos sobre cambios saludables en el estilo de vida, los cambios saludables en el estilo de vida más tratamientos si esos cambios saludables en el estilo de vida no modificaron los valores, y cambios saludables en el estilo de vida con intervención inmediata del tratamiento farmacológico para la corrección de esos parámetros. Y ustedes ven cómo en prevención primaria va a depender del riesgo cardiovascular calculado, ya sea por Framingham o por SCORE, y los niveles de colesterol LDL documentados en nuestro paciente nos permitirán, con nivel de evidencia variable, qué pacientes requieren estrategias de entrada. Lo que sí es seguro de que todos los pacientes de prevención secundaria requieren estrategia farmacológica de entrada, excepto probablemente aquel que, teniendo enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya tiene un LDL por debajo de 55. Ese paciente solo requerirá cambios saludables de estilo de vida y obviamente una foto para poderlo reconocer, porque son bastante escasos, sino que imposible verlos en la práctica real. ¿Cuáles son las recomendaciones para el análisis de los lípidos? ¿A quién se recomienda y cómo se recomienda hacer? Los lípidos se deben mirar: colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos son los que se deben valorar en los pacientes para hacer el tamizaje de riesgo de los pacientes con sospecha de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El colesterol no HDL se debe mirar en quiénes, en los pacientes que tengan triglicéridos elevados, quienes son diabéticos, obesos o que tengan ya alcanzado el colesterol LDL en niveles muy disminuidos. Por ejemplo, que ya hayamos alcanzado los niveles de colesterol LDL por debajo de 55, debemos hacer el cálculo de colesterol no HDL. Se da el mismo porcentaje de características, ustedes observan 1C y 1C a la medición de la polipoproteína B, que puede salir un poco más costoso que la medición del colesterol no HDL. Es muy práctico porque simplemente es restar el colesterol total del colesterol HDL y tenemos el colesterol no HDL. ¿Cuándo hacer mediciones de lipoproteína A minúscula? En pacientes muy seleccionados, quienes tengan una historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura y que nos permita esa medición de lipoproteína A minúscula reclasificar a nuestro paciente que estaba en riesgo moderado como un paciente de alto riesgo. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces después de haber valorado el paciente, haber categorizado su riesgo? ¿Cuáles son las metas a las cuales debamos llegar a nuestros pacientes? Estas son las metas recomendadas por las guías con los diferentes niveles de evidencia, pero vamos a pasarlo en una tabla que me sumariza en una forma muy práctica cuáles serían nuestras metas. Primero, en pacientes con prevención secundaria, o sea, aquellos que tienen muy alto riesgo, los niveles de colesterol LDL con un nivel de evidencia 1A deben ser llevar el colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Si el paciente ha llegado a los niveles de colesterol LDL por debajo de 55 y tiene un evento cardiovascular por segunda vez dentro de esos 2 años, con nivel de evidencia 2BB, se le debe llevar el colesterol LDL por debajo de 40 miligramos por decilitro. Son las recomendaciones en prevención secundaria. Si el paciente estamos en prevención primaria y tiene muy alto riesgo, nos hacemos 2 preguntas. ¿Tiene hipercolesterolemia familiar o no tiene hipercolesterolemia familiar?
Si tiene hipercolesterolemia familiar, el nivel de evidencia es 1C, que el LDL hay que llevarlo por debajo de 55. Si no tiene enfermedad hipercolesterolemia familiar, el nivel de evidencia es menor, porque es grado de recomendación de expertos, con una evidencia 2A debe llevar el colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Y en los pacientes de riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo, que no son prevención secundaria, el LDL se debe llegar a los de riesgo alto por debajo de 70 miligramos por decilitro, los de riesgo moderado a menos de 100 miligramos por decilitro y los de riesgo bajo, de acuerdo a las guías europeas, por debajo de 116 miligramos por decilitro. En los diabéticos, las consideraciones cambian. Observen ustedes, en el diabético de muy alto riesgo, el LDL debe llevarse por debajo de 55 miligramos por decilitro. El de alto riesgo va por debajo de 70, se parece muy bien a las otras guías. Y en los pacientes de riesgo moderado también por debajo de 100 miligramos por decilitro. Si miramos clasificando los riesgos, que se clasifican diferente en el paciente diabético, las metas son exactamente iguales a los pacientes de muy alto riesgo y riesgo moderado, de acuerdo a las recomendaciones de las guías para el grupo de pacientes no diabéticos. ¿Cuáles deben ser las intervenciones? Entonces ya tenemos el paciente clasificado con riesgo, ya tenemos los niveles de colesterol, ya sabemos qué tipo de intervención vamos a hacer de acuerdo al riesgo cardiovascular y los niveles de colesterol LDL, pero no debemos olvidar que los pacientes para la prevención cardiovascular requieren de la intervención de múltiples factores de riesgo. Por lo tanto, tenemos que esto es el número de factores de riesgo que debemos intervenir. Primero, suspender el cigarrillo. Debe ser absoluta la suspensión del cigarrillo. Segundo, una dieta francamente saludable, baja en grasa saturada, en granos totales, vegetales, frutas y pescado. Actividad física regular, que sea al menos 3.5 a 7 horas de ejercicio físico moderado por semana, o 30 a 60 minutos la mayoría de los días si se puede hacer. El índice de masa y el perímetro abdominal deben ser adecuados en nuestros pacientes. Índice de masa corporal de 20 a 25, ojalá se logre. Un perímetro abdominal que variará. En hombres 94 centímetros, en mujeres 80 centímetros, de acuerdo a las recomendaciones de las guías europeas. Entre nosotros hay modificaciones. Presión arterial al menos alcanzar por debajo de 140-90, ideal por debajo de 130-80, pero nunca por debajo de 120 de presión arterial sistólica, inducir a esa presión. Colesterol LDL, ya mencionamos las metas. Colesterol no HDL, si el LDL es alcanzado, la meta debe ser en muy alto riesgo, menos de 85 miligramos por ciento. Control de triglicéridos, si el paciente no está en metas, los triglicéridos deben estar ojalá por debajo de 150 y la hemoglobina glicosilada por debajo de 7 en los pacientes diabéticos. ¿Cuáles son los beneficios clínicos que esperamos con la terapia hipolipemiante? Esto es bien interesante y observen los porcentajes. Los debemos saber cuando tenemos el valor de metas de nuestro paciente, porque con base en eso nosotros podemos considerar la estrategia terapéutica. Si ustedes miran la estatina de moderada intensidad, logra reducciones del colesterol LDL del 30%. Quiere decir, por ejemplo, simvastatina o dosis bajas de las estatinas de alta intensidad. Las estatinas de alta intensidad, que serían rosuvastatina o atorvastatina, rosuvastatina 20-40 y atorvastatina 40-80, reduce 50% el colesterol LDL. Si a eso le sumamos el ezetimibe, reduce alrededor del 65% el colesterol LDL, y si agregamos un inhibidor de la PCSK9, nos baja al 60%, y si hacemos combinación de alta intensidad con PCSK9 más estatinas de alta intensidad o agregándole ezetimibe, podemos llegar incluso a reducciones hasta del 85%. ¿Eso qué significa? Que primero arrancamos con reducciones del porcentaje del colesterol, pero el objetivo debe ir a un LDL basal, de acuerdo a lo que han demostrado los estudios clínicos de beneficio. Eso nos va a permitir una reducción absoluta del colesterol LDL para buscar la meta. Esa reducción absoluta nos va a producir una reducción marcada del riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores, pero esa reducción del riesgo basal en una forma absoluta y del riesgo nos va a permitir una reducción absoluta del riesgo. A tal punto que por cada reducción de 1 milimol de colesterol LDL se acompaña de una reducción de 1/5 de los eventos cardiovasculares mayores en pacientes con dislipidemia, más el control del resto de los factores de riesgo cardiovascular. Hecho todo esto y evaluado a nuestro paciente el riesgo global, los factores modificadores, en qué categoría de riesgo lo tenemos, cuál es el porcentaje de reducción inicial que debemos reducirle el colesterol LDL y cuál es la meta objetivo dependiendo de ese riesgo, debemos hacer un algoritmo de tratamiento que nos permita hacer una intervención precisa de nuestro paciente y alcanzar la meta. Entonces nos sentamos con nuestro paciente en el consultorio con dislipidemia
hemos hecho la evaluación del riesgo cardiovascular global, miramos el LDL basal de nuestro paciente y automáticamente clasificamos a nuestro paciente en qué riesgo tiene. Si tiene muy alto riesgo o si tiene un riesgo intermedio o si tiene un riesgo alto, etc. En el riesgo muy alto, pasamos a la categoría de los otros factores de riesgo, después de determinado si no lo tiene, qué riesgo tiene, si es riesgo alto, moderado o bajo, y con base en ese riesgo calculado, hacemos nuestra estrategia terapéutica de formulación. Entonces, si nuestro paciente da bajo riesgo o riesgo moderado, debemos buscar los modificadores de la enfermedad. Si me reclasifica el riesgo, si le dio bajo o moderado, miramos estos factores que ya habíamos mencionado, de privación social, tratamiento, desórdenes psiquiátricos, si tiene una enfermedad inflamatoria, etc. Si el paciente no encontramos ninguno de estos parámetros que nos permita reclasificar el riesgo, podemos considerar en los de riesgo moderado o riesgo bajo la utilización ya sea del ultrasonido arterial carotidio o del score de calcio coronario que nos permite reclasificar nuestro paciente con un nivel de evidencia 2A-B. Hecho esto, enseguida consideramos ya después de la clasificación de nuestro paciente, nos hacemos la pregunta. ¿Nuestro paciente tiene indicación para terapia con fármacos? Y va a determinar lo que el riesgo de nuestro paciente, que si es bajo, pues haríamos consejos saludables de cambios saludables en estilo de vida, y si no, pues la estrategia farmacológica de entrada. Y si no es así, si no tiene indicación, pues le hacemos consejería de intervención de cambios saludables de estilo de vida. Si es así, definimos la meta. ¿Cómo definimos la meta? La meta la definimos clasificando el riesgo. Nuestro paciente es de muy alto riesgo, nuestra meta será colesterol LDL menos de 55. Si es alto riesgo, será menos de 70. Si es riesgo moderado, será por debajo de 100. Y si es bajo riesgo, pues será por debajo de 116 miligramos por decilitro. De tal forma que iniciaríamos tratamiento con estatinas de alta potencia a la dosis más alta recomendada o a la dosis máxima tolerada para alcanzar la meta. ¿Por qué es importante alcanzar con estatinas de alta potencia? Porque han demostrado que independiente de la reducción del colesterol LDL, logran una reducción significativa de los eventos cardiovasculares mayores. Hecho esto, si el paciente alcanza la meta objetivo del LDL, se hace un seguimiento anual y si no la alcanza, debemos adicionar ezetimibe. Hecho esto, 4 a 6 semanas después, que es el tiempo que se recomienda para la evaluación, miramos si alcanzó la meta o si no alcanzó la meta. Si sí alcanzó la meta, hacemos el seguimiento anual y si no alcanza la meta, debemos adicionar un inhibidor de la PCSK9 para lograr alcanzar la meta de reducción del colesterol LDL en nuestro paciente. ¿En qué otro grupo debemos considerar también si no alcanza la meta los inhibidores de la PCSK9? En aquellos pacientes de prevención primaria que tienen muy alto riesgo, pero que no tengan hipercolesterolemia familiar, pero también son alto riesgo, y no alcanzamos la meta, deberíamos agregar un inhibidor de la PCSK9. Estas son las estrategias de tratamiento con estatina. Valorado toda la estrategia terapéutica, habiendo hecho todo el curso del algoritmo de tratamiento, si el paciente, después de iniciar estatina, tiene hipertrigliceridemia por encima de 200 miligramos por decilitro, la estatina, si no la tenía, se adiciona solamente para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo, quienes tengan hipertrigliceridemia. Ojo, no es un tratamiento para bajar los triglicéridos. Realmente bajan muy poco los triglicéridos, para bajar el riesgo del paciente. Y esta es la indicación 1B de nuestro paciente. ¿Y cómo vamos a hacer la consideración entonces con hipertrigliceridemia? En un algoritmo muy simple. Primero, si el paciente tiene prevención secundaria, las estatinas se darían para bajar el riesgo cardiovascular en pacientes de muy alto riesgo si tiene el colesterol LDL para lograr llevarlo por debajo de 200, ojalá por debajo de 150. Si en prevención secundaria el paciente persiste con colesterol con triglicéridos entre 135 y 499, se debe agregar aquí el tratamiento con omega 3 en la presentación de icosa pentaetil. Si a pesar de ello el paciente en prevención secundaria persiste con triglicéridos elevados y el LDL alcanzó su meta por debajo de 55, se debe agregar un fenofibrato conjuntamente en estatina. Serían fenofibrato o besafibrato. No se debe agregar otro tipo de fibrato que pueden asociarse a la aparición de rhabdomiolisis, como el gemfibrosilo. En prevención primaria,
la estrategia es diferente. Si el paciente está por prevención primaria y tiene un LDL, los triglicéridos por encima de 200, pero el LDL está en metas, a la estatina le agregan fenofibrato, pero siempre se inicia el tratamiento con la prevención del riesgo cardiovascular. Vamos a mirar unos aspectos generales de un grupo muy particular que no se sospecha con frecuencia, y es la hipercolesterolemia familiar. Estos son los desórdenes genéticos asociados al metabolismo lipídico. Observen ustedes cómo prácticamente la hipercolesterolemia familiar heterocigota se comporta de 3 genes que son los que más frecuentemente acompañan esta característica. Uno, una alteración del receptor del LDL, otro, una alteración de la apolipoproteína B, y el otro tiene que ver con la producción o no de la preproteína convertasa subtilicinquexin type 9, que es la PCSK9, que tienen relación directa con un aumento importante del colesterol LDL. Estos son más frecuentemente vistos en la práctica general, pero no se buscan con frecuencia. 1 en cada 200 a 250 tienen esta alteración genética. Los otros son mucho más raras, pero también hay que tenerlas presentes. ¿Cómo sospecho la presencia de los criterios para sospechar hipercolesterolemia familiar? Hay 4 criterios, 5 criterios que se deben valorar. El quinto no es obligatorio, que es el análisis del DNA, porque puede ser muy costoso, pero con esos 4 criterios yo puedo sospechar, en la medida en que yo sume puntajes de estos parámetros, puedo ver si es una hipercolesterolemia familiar definida, si es una hipercolesterolemia familiar probable o posible, y puedo seguir haciendo la investigación en nuestro paciente. ¿De dónde surge toda esta situación? De las recomendaciones para la detección. ¿Cómo la puedo hacer en 4 escenarios fundamentales? ¿Cómo lo puedo sospechar? Primero, la presencia de enfermedad cardíaca isquémica o enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aparezca en mujeres menores de 60 años o en hombres menores de 55 años sin una causa que lo explique. No era un fumador empedernido que obviamente le explicaría su enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Debe hacerme sospechar la posibilidad de hipercolesterolemia familiar y ahí voy a detectar los niveles de lípido que me podrían orientar. Segundo, pacientes quienes tengan, cualquier persona que tenga un familiar con enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, ya sea fatal o no fatal, un relacionado, cualquiera de ellos, si este tiene uno que tenga esa historia, estos debo sospechar que pueden tener evidencia de hipercolesterolemia familiar. Si tengo una paciente, un familiar relacionado, cualquiera de ellos que le diga a uno que tiene síntomas en algún familiar, uno debe sospechar que cualquiera de ellos puede tener hipercolesterolemia familiar y debo investigarlo específicamente con un perfil de lípidos. Y aquel paciente que de entrada tenga niveles de colesterol LDL por encima de 190 miligramos por decilitro y en niños, ojo, por encima de 150 miligramos por decilitro, debo sospechar la posibilidad de que esa persona tenga alguna forma de enfermedad de hipercolesterolemia familiar heterocigota. ¿Qué requiere? Porque estos pacientes van a requerir probablemente intervenciones terapéuticas de avanzada, como está demostrado y soportado en estas guías de manejo. ¿Cómo haríamos en presencia de un paciente con síndrome coronario agudo el manejo de dislipidemia? Hay un algoritmo muy interesante, es el grupo que más frecuentemente enfrentamos y debe tener esta secuencia con un nivel de evidencia 1A, que se las voy a mostrar mucho más secuenciada, que nos permita ser más prácticos en el enfoque de este grupo de pacientes. Si tenemos un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, el tratamiento debe ser de entrada en etapas muy tempranas durante la hospitalización con estatina a dosis alta, independiente de los niveles de colesterol LDL con que ingrese el paciente. 4 a 6 semanas después, miramos el nivel de colesterol LDL. ¿Logramos un nivel de colesterol LDL menor de 55? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el paciente con síndrome coronario agudo es un paciente de muy alto riesgo de entrada. Por lo tanto, la meta debe ser objetivo, menos de 55 en colesterol LDL. Si alcanzamos la meta, pues le hacemos seguimiento a nuestro paciente. Si no alcanzamos la meta, debemos asociarle a la estatina de alta intensidad, ezetimibe, y volvemos a valorar 4 a 6 semanas. Si 4 a 6 semanas está en menos de 55, pues hacemos seguimiento. Y si no está por debajo de 55, debemos considerar en este paciente la utilización de un inhibidor de la PCSK9 para lograr la meta menor de 55 que ha demostrado beneficio significativo en la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Si llega un paciente con síndrome coronario agudo que estaba tomando ezetimibe y estatina más ezetimibe
y el paciente en dosis óptima y cumpliendo el tratamiento, con buena adherencia al tratamiento, y hace un evento cardiovascular, y el nivel de colesterol LDL estaba en metas, por lo menos por debajo de 70, pero persistía, se debe pasar inmediatamente y sacar este paciente, de acuerdo a las recomendaciones, con un inhibidor de la PCSK9, dado que la intervención temprana logra reducción de eventos cardiovasculares en etapas muy tempranas. ¿Qué estudios clínicos tenemos que nos han ayudado a soportar la utilización de inhibidores de la PCSK9? Tenemos este estudio, el Odyssey Outcome, que fue un estudio que se hizo con alirocumab en pacientes, 18,000 pacientes post-síndrome coronario agudo, tenían una edad mayor de 40 años con un LDL que estaba por encima de 70, o sea, todavía no cumplían la meta de ese momento, pero por debajo de 100, y tenían niveles de apolipoproteína B elevadas y colesterol no HDL por encima de 100 en máxima terapia con estatina. ¿Qué se quería mirar? El punto cardiovascular compuesto de muerte cardiovascular por enfermedad cardíaca isquémica, infarto de miocardio no fatal, ataque cerebrovascular no fatal y hospitalizaciones por angina inestable. Y miren cómo en el grupo de alto riesgo se logró una reducción que fue estadísticamente significativa del 15% de el punto cardiovascular primario combinado, que empieza a separarse tempranamente prácticamente del primer año de seguimiento hasta los 4 años de seguimiento de este grupo de pacientes. Cuando se hizo un análisis de los pacientes de muy alto riesgo, en los pacientes de muy alto riesgo, que son como se clasificaron por el American College o la American Heart Association, o sea, enfermedad cardiovascular aterosclerótica múltiple, pacientes que habían tenido más de 2 eventos, mayores de 65 años, con revascularización previa, diabéticos, con tasa de filtración glomerular caída, con LDL persistentemente elevado, etc. Observen ustedes cómo la diferencia persiste, especialmente en el subgrupo de pacientes de muy alto riesgo, con una reducción de eventos cardiovascular mayor, donde el beneficio fue mucho mayor con la utilización del alirocumab en este grupo de pacientes tratados con estatinas de alta intensidad. Se miraron también pacientes con enfermedad polivascular, que ustedes saben que son pacientes muy enfermos. Y observen ustedes que en aquellos pacientes con enfermedad polivascular, o sea, más de 2 lechos vasculares comprometidos, la utilización del alirocumab, el inhibidor de la PCSK9, fue mucho mejor que en aquellos pacientes que quedaron recibiendo placebo más estatinas de alta intensidad, con una reducción dramática de los eventos cardiovasculares o del riesgo relativo del punto final primario combinado, como se demuestra. Quiere decir que entonces en ese grupo de pacientes de muy alto riesgo, lograr la meta de reducción del colesterol LDL a metas por debajo de 55 es mandatorio, especialmente en este grupo de muy alto riesgo cardiovascular. En los que tuvieron revascularización miocárdica previa, también hubo una reducción muy significativa de los eventos cardiovasculares mayores del punto final primario comparado contra placebo, los que estaban recibiendo alirocumab comparativamente con los que estaban recibiendo placebo en el grupo de pacientes de muy alto riesgo. También hubo otro medicamento, como fue el evolucumab en el estudio Fourier. Aquí se ven los resultados cardiovasculares en pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Fueron 27,000 pacientes, también tenían LDL elevado y fueron aleatorizados a recibir evolucumab y en un seguimiento a 2.2 años. El punto final primario también fue muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ataque cerebrovascular, hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria con una meta de un colesterol LDL por debajo de 55. Y observen ustedes cómo también hubo una reducción del 15% del punto final primario en este grupo de pacientes en particular. Hubo una reducción que fue muy lineal con la reducción de los niveles de colesterol LDL en la medida que hubo más reducción, llegaron reducciones hasta 19 miligramos por decilitro. Quiere decir que entre más bajo se logró la reducción del colesterol LDL, mayor reducción fue del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. En pacientes con o sin enfermedad vascular periférica también se valoró y observen ustedes cómo hubo un impacto en aquellos también que tenían multivaso con una reducción significativa del punto final secundario de estos pacientes con enfermedad vascular periférica, con la utilización del evolucumab, otro inhibidor de la PCSK9 que también tenemos en nuestro país. Este es el análisis de los pacientes cuando habían tenido eventos cardiovasculares previos. También hubo, si tuvieron más de 2 eventos cardiovasculares o menos de un evento cardiovascular, también hubo un impacto, o sea, más enfermos, también hay beneficio con la reducción del colesterol LDL por debajo de 55 miligramos por ciento en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. En conclusión, en pacientes con dislipidemia, el primer paso sería la estimación del riesgo global, en la cual se deben involucrar los factores modificadores y sus
categorías de riesgo para determinar qué metas de colesterol LDL debo llevar a mi paciente. Las estrategias de intervención se deben dar en función del riesgo cardiovascular y los niveles de colesterol LDL que debo llevar a mi paciente. Las metas de colesterol a alcanzar dependerán del riesgo cardiovascular basal, siendo el LDL menor de 55 el ideal para pacientes de muy alto riesgo, menor de 70 para pacientes de alto riesgo y menor de 100 para el riesgo intermedio. Aquí es menor. En la estrategia de prevención cardiovascular se sigue aplicando la intervención y el control de múltiples factores de riesgo, no lo olvidemos. No solamente el tema es colesterol, es presión arterial, es lípidos, es actividad física regular, es dieta saludable, etc. Y se debe tener presente y pensar en la búsqueda de dislipidemia familiar para un mejor manejo en forma más adecuada en aquellos grupos de alto riesgo de sospecharse la hiperlipidemia familiar, como les mencioné en la conferencia. Y hoy tenemos, afortunadamente, herramientas farmacológicas nuevas como los inhibidores de la PCSK9 que nos permiten alcanzar las metas de tratamiento de los pacientes con dislipidemia, incluso en los casos de pacientes con dislipidemia familiar severa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos dos preguntas del público. Entonces, una es, ¿con qué valores de triglicéridos se requiere adicionar un medicamento diferente a la estatina? Si el paciente tiene... Escúchame acá. Si el paciente tiene controlado el colesterol LDL, porque lo primero que se hace es la intervención al colesterol LDL para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces uno hace la intervención con estatinas y persiste con colesterol LDL por encima de 200, se debe considerar adicionar un fibrato en prevención primaria y en prevención secundaria se recomienda, de acuerdo a las guías europeas, la utilización de dosis alta, porque son 4 gramos del eicopentaenoico, o sea, del omega 3. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se mantiene el inhibidor de PCSK9? Es una muy buena pregunta. Cuando el paciente requiere un tratamiento con estatinas, no alcanzó la meta, se adicionó ezetimibe y no alcanzó la meta, y miren ustedes que en la secuencia va incluida la ezetimibe. En Colombia, la experiencia que tengo con pacientes con dislipidemia severas, con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y de muy alto riesgo, es que vemos una muy buena respuesta con dosis altas de estatina más la adición de ezetimibe en reducciones del colesterol LDL. Hecho eso, si el paciente persiste, se le debe adicionar un inhibidor de la PCSK9, así también está aprobado en nuestras guías de manejo a nivel en Colombia, está aprobado también por el inserto que se utilizan para las regulatorias por INVIMA, de tal forma que se recomienda, y hecho esto y lograda la meta, se debe seguir el tratamiento en forma indefinida, porque la utilización del inhibidor de la PCSK9 no cura la dislipidemia. Nosotros controlamos la dislipidemia, pero el desarreglo metabólico, que usualmente son esos pacientes, deben tener una hipercolesterolemia familiar heterocigota de cualquiera de las presentaciones que conocemos. Ese paciente requiere tratamiento de por vida con inhibidor del PCSK9 conjuntamente con la estatina y, si es del caso, con el ezetimibe. Profe, el doctor Santiago Cabrera lo felicita por su excelente charla y además le pregunta, en paciente adulto mayor, octogenario o más, especialmente el paciente anciano frágil, ¿tiene alguna recomendación en metas, adecuación o ajuste en la intensidad del tratamiento? En términos generales, cuando ustedes observan las guías, las recomendaciones no cambian en forma significativa con relación a la edad de los pacientes. Lo que sí se tiene en consideración es la consideración de dosis de alta intensidad, de estatinas de alta intensidad. Para mayores de 75 años ya no es 80, por ejemplo, de atorvastatina, sino solo 40, y ya no es 40 de rosuvastatina, sino 20 de atorvastatina. Pero la secuencia debe ser la misma, clasificando el riesgo del paciente. Si ustedes observan, los mayores de 65 años son el grupo de pacientes que justamente se consideran de muy alto riesgo, especialmente si tienen evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Simplemente lo único que se modificaría es investigar un poquito, vigilar un poquito más los eventos adversos asociados a la terapia con estatinas, digamos, pero prácticamente no se han demostrado eventos adversos significativos con la utilización de inhibidores de la PCSK9, excepto la molestia local que podría generarse, que es muy poca también. Pero de resto es un medicamento muy seguro si se requiere. Otra pregunta es, ¿existe consenso en el puntaje del calcio score que define riesgo?
Es muy buena pregunta, pero la realidad es que cuando uno tiene score de calcio, tiene enfermedad vascular aterosclerótica. Esa es la realidad. Cuando uno mira, por ejemplo, la data de la Palaquia Central, cuando se hizo un enfoque de score de calcio coronario a pacientes diabéticos completamente asintomáticos, que no tenían evidencia de enfermedad cardiovascular previa, se consideró casi que de 0 para arriba ya era evidencia de. Entonces, no tanto para hacer intervención coronaria, ni no tanto para hacer cateterismo, pero sí muy importante la identificación para hacer intervención farmacológica que permita frenar la progresión de la enfermedad. Recuerden ustedes que una de las estrategias de prevención es frenar la progresión o eliminar el riesgo, y por lo tanto, si es asintomático, con solo una placa de ateroma que yo le vea en un arco aórtico, para mí ya es evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no para hacer cateterismo, sino para hacer intervención de control estricto de los factores de riesgo. Okay. Miguel Martínez le pregunta, ¿qué proporción de pacientes se espera que presenten un nuevo evento coronario a pesar de cumplir con las metas establecidas para prevención secundaria en función de su riesgo? Ese grupo es menor, pero se acepta más o menos que sea casi como en el primer año es un 10 a un 15%, de esos que quedan un 10% pueden hacer el otro evento, y de esos que quedan otro 10% pueden más o menos hacer un evento en los siguientes 5 años. O sea, no es despreciable. ¿Qué interfiere en ese dato en particular? Que la mayoría de esos pacientes que tienen recaída tienen el 100% al menos un factor de riesgo cardiovascular no controlado. Entonces eso limita el análisis adecuado, porque puede que tenga el colesterol LDL controlado, pero no tiene controlada la presión arterial, o no tienen adecuadamente manejado el control glicémico, o el peso, o la actividad física regular, etc. Ese es uno de los inconvenientes para determinarlo claramente. Cuando uno mira la mayoría de las clínicas de intervención de múltiples factores de riesgo, el control de los tres factores de riesgo, presión arterial, colesterol y glicemia en los pacientes diabéticos, no supera el 10%. No supera el 10%. Y esa es la realidad. Por eso hay que seguir insistiendo en la intervención de múltiples factores de riesgo, que no se logra bien. El doctor Franklin pregunta, ¿el abordaje en la mujer en menopausia que recibe terapia hormonal tiene un abordaje diferente o es similar a la población mencionada? No, tiene un abordaje similar. De hecho, estas pacientes ya acuérdense que empiezan a tener más riesgo cardiovascular. Al principio no, pero después de la menopausia empiezan a tener más eventos cardiovasculares que los hombres, en realidad. Entonces, la intervención es con base en el colesterol LDL. No se hace diferenciación sobre género, no se hace diferenciación sobre edad, sino yo clasifico a mi paciente en muy alto riesgo, moderado o bajo, y con base en eso miro el colesterol LDL y paso a hacer la intervención terapéutica del colesterol más la intervención de los otros factores de riesgo cardiovascular. Listo. En prevención primaria, ¿qué estudios y recomendaciones tienen los inhibidores de PCSK9? Solamente si el paciente es de alto riesgo y no alcanza la meta con toda la estrategia terapéutica, sería la única consideración que queda para la utilización de un inhibidor de la PCSK9. ¿Y quedaría en qué sentido? Si yo hice ese algoritmo que les mostré, no siendo un factor de alto riesgo, ¿no? Que yo tengo que llegar a la meta, por ejemplo, si digamos que es un paciente de bajo riesgo, por debajo de 116, si no lo logro, tendría que considerarlo. Pero solamente considerarlo porque no lo alcancé. Pero en ese paciente debo sospechar la posibilidad de que sea una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Profe, el doctor Antonio Saltarín le pregunta experiencia con ácido bempedoico. No tengo ninguna. Ninguna. Hay varias preguntas con el ácido bempedoico. Y Bien. también le pregunta manejo de la hiperlipidemia. No tengo de verdad ninguna. Mentiría si les hablo de eso. Okay. Y el doctor Saltarín también le pregunta sobre el manejo de la hiperlipidemia familiar homocigótica, que si es igual. En realidad no es igual. Ese grupo de pacientes tiene una respuesta completamente diferente. Casi que sería un tema de discusión de otro escenario, porque ese grupo de pacientes, muy pocos, porque es un porcentaje muy chiquitico, pueden responder a la utilización de inhibidores de la PCSK9. Pero es un porcentaje muy pequeño.
Andrés Ruano pregunta diferencias entre las estatinas de alta potencia en cuanto a beneficio y seguridad, beneficio de dosis altas de estatinas, con el paciente fuera de metas, adultos mayores versus riesgo de eventos adversos. Sí, en la medida que tengan más edad, hay más riesgo adverso con dosis más alta. Por eso la recomendación que les había comentado previamente, casi ninguno quiere superar los 20 miligramos de rosuvastatina o los 40 de atorvastatina. Pero la recomendación con relación a las estatinas de alta intensidad, siempre debe darse estatina de alta intensidad porque ya se ha demostrado con el análisis de los trialists que independiente del nivel de colesterol LDL, al menos de los primeros 3.5 años o 5 años, la utilización de estatinas de alta intensidad redujo más eventos cardiovasculares mayores que las estatinas de baja intensidad, así tuvieran el mismo nivel de LDL. Eso cambia en el tiempo, porque en el tiempo ya el nivel de colesterol LDL sí marcó alguna diferencia, como en el IMPROVE-IT, que ustedes vieron que llegando casi a 7 años, el solo hecho de tener el colesterol LDL por debajo de las metas de 55 marcó una diferencia con relación a aquellos que lo tenían entre 55 y 70. Pero en el principio se debe considerar la dosis alta. ¿Por qué? Probablemente hay algunos efectos asociados pleiotrópicos, ya sea que se quieran discutir o no, que contribuyen de alguna forma a reducir los eventos cardiovasculares mayores independiente del LDL en el curso de ese tiempo. Pero la meta de LDL también debe ser objetivo. Listo. El doctor José Sánchez pregunta, en primer lugar agradece por la exposición y en el contexto de síndrome coronario agudo, ¿con qué dosis de estatinas se debería iniciar la terapia? Y si se debe tener en cuenta el nivel de perfil hepático, especialmente de transaminasas al momento de seleccionar la dosis de inicio. No. En realidad, las recomendaciones sigue siendo no hay necesidad de tener una valoración previa de los niveles de pruebas hepáticas. Y la recomendación en síndrome coronario agudo sí es clara con la utilización de estatinas de alta intensidad. Deberían utilizar 40, 80 de atorvastatina o 20, 40 de rosuvastatina, que son las estatinas que están clasificadas como de alta intensidad. El beneficio se empieza a observar muy tempranamente en reducción de eventos cardiovasculares en este grupo, incluso independiente de haber alcanzado la meta de colesterol LDL, la cual debe ser valorada entre 4 y 6 semanas después de haber iniciado la terapia con estatinas de alta o moderada, de alta intensidad en dosis de 20-40 o 40-80. Doctor, y en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿qué evidencia tiene iniciar el inhibidor de PCSK9? Solamente sería en ese grupo que mencioné. Si tenemos un paciente con síndrome coronario agudo que venía adherente al tratamiento, yo te digo que solamente he tenido uno en el cual lo hemos tenido que hacer. Okay. Que venía adherente al tratamiento con dosis altas de estatina, más ezetimibe y llega con un LDL fuera de metas y me hizo el segundo evento, se le iniciaría, se considera de acuerdo a la guía, adicionar un inhibidor de la PCSK9. Solamente he tenido un paciente que le he tenido que hacer eso y fue así. Y la guía lo muestra así también. Okay. Reinaldo Rincón le pregunta, profe, en su experiencia, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de los inhibidores de la PCSK9? El efecto local en realidad, porque por lo demás es supremamente seguro. Los pacientes que tenemos con inhibidores de la PCSK9, primero, son dramáticas las reducciones del colesterol LDL, muchos de ellos han tenido ya segundos eventos. Todos los pacientes en los cuales tengo en este momento con inhibidores de la PCSK9 son pacientes de muy alto riesgo y los promedios de colesterol LDL que los hemos llegado a bajar son alrededor de 30, 35, 28, casi todos por debajo de 40 incluso. Y el efecto sería más el local dependiendo también de la técnica, pero es un medicamento tremendamente seguro por su mecanismo de acción, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal muy específico, no tiene, ni siquiera se generan anticuerpos contra ese anticuerpo. Preguntan, ¿cuál es el rol de las estatinas en enfermedad renal crónica terminal? Esa sí es la más difícil porque no tenemos suficiente evidencia ni siquiera de estudios clínicos. Esa es una gran discusión entre saber, incluso hasta para la intervención sigue siendo una discusión especialmente en los pacientes con enfermedad renal terminal. Estos pacientes tienen más riesgo de presentar eventos adversos y es casi que un análisis de decisión clínica la consideración entre iniciar o no iniciar terapia con estatina en este grupo de pacientes. Yo, con ese grupo de pacientes en particular, me siento a hablar con ellos sobre ello para considerar iniciar al menos estatinas, así sea de moderada intensidad, y decirle que la posibilidad de riesgo de
de eventos adversos no es despreciable y que la evidencia aún no es suficientemente sólida como para decir que puede lograr reducir eventos cardiovasculares mayores en forma significativa. De tal forma que tendría que concertarse con el paciente y hacer un balance de riesgo-beneficio para considerarlo, porque no tenemos evidencia suficiente para ese grupo en particular. Daniel Tamayo le pregunta, profe, que si hay una recomendación en particular de los pacientes con cáncer, el riesgo cardiovascular y si modifica el manejo de la dislipidemia. Uy, eso en mi opinión personal tendría que ser individualizando cada paciente, porque habría que ver la expectativa de vida del paciente con el tipo de cáncer, etcétera. Pero si hay que hacer algún tipo de intervención porque le va a facilitar la posibilidad de que el paciente pueda tener intervención para su estrategia de cáncer, habría que analizarla en una junta. Porque es lo mismo como decir que es que tengo un cáncer y de pronto no le voy a hacer un cateterismo y no le mejoro el dolor o no le mejoro la isquemia, porque como tiene un cáncer, va a depender de cuál va a ser el tratamiento de ese cáncer. Porque si voy a tener un paciente que no le mejoro la isquemia, voy a tener más complicaciones con la estrategia terapéutica para el cáncer, por ejemplo. Entonces tendría que serse valorado individualmente en cada caso individual. Ok. ¿Y consideraciones a suspender estatinas si LDL es menor de 35? Es una muy buena pregunta. Las guías, las anteriores guías del 2016, las del 2013, mostraban, porque no teníamos evidencia de eso, que los pacientes que tenían colesterol LDL por debajo de 40, en 2 tomas, 2 veces le encontraba por debajo de 40, se recomendaba reducir la dosis para que no se encontrara por debajo de 40. Hoy sabemos que no ocurre prácticamente nada en este grupo de pacientes, porque con la utilización de inhibidores de PCSK9 y en las familias que tenían un déficit de PCSK9, que tenían unos colesteroles tan bajos como 15, 18 y demás, fueron personas que llevaron una vida completamente normal. ¿Qué nos falta por soportar? Porque esos son genéticos y la otra cosa son los inducidos. ¿Qué nos pasa por soportar en el tiempo? ¿Qué pasaría con esos niveles tan bajos? Porque no se ha demostrado hasta ahora nada. Si puede tener algún efecto relacionado con el tema de memoria. Por lo menos sabemos que a 2 años en el Ebbinghaus no se demostró ninguna alteración de la función cognitiva explorada en ese grupo de pacientes cuando se lograron colesteroles LDL por debajo de 55, estaban alrededor de 30 de miligramos por decilitro y no se encontró ninguna alteración de la función cognitiva. Pero en términos generales, hasta el momento no se ha demostrado que tenga un efecto adverso con ninguno de los pacientes en nada de los conceptos que se han generalizado por ahí del tema de hemorragia intracerebral, de alteraciones de la memoria, etc. El doctor Mansur lo saluda, profe, lo felicita y le pregunta, ¿la prevención primaria se podría dividir en poblacionales o en individuales y qué dosis de estatina sería la indicada? Uy, buena pregunta. Yo pensaría, una cosa es la intervención poblacional, donde para hacer el cálculo de riesgo atribuible poblacional y uno podría pensar en estrategias como el PoliPil, y otra cosa es pensar en el caso individual de la prevención primaria. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando mostramos ahí en la conferencia, 1 milimol reduce los eventos cardiovasculares casi 5 veces. Eso significa que si tú hicieras una estrategia poblacional, por ejemplo con el PoliPil, sin duda alguna que tendrías impacto poblacional. Pero sería muy diferente a una estrategia que yo haga individual, en la cual yo ya hago la intervención de múltiples factores de riesgo. Entonces, la intervención de múltiples factores de riesgo me obliga a mí a tener los niveles de colesterol LDL, a tener qué clase de riesgo tiene el paciente y con base en eso las metas de colesterol. En la intervención poblacional es simplemente con lo que logre bajar, voy a impactar poblacionalmente reducción de eventos, no solamente en colesterol, sino en presión arterial, sino si le agregaron la dosis chiquita de aspirina en eventos cardiovasculares, etc. Pero eso sería como otra discusión, otro tema. Pero yo pensaría que son 2 cosas diferentes. Ok, dejamos la última pregunta. Pregunta el doctor Pedro Sarmiento, en caso de sospecha de resistencia a los inhibidores de PCSK9, ¿disponemos de niveles plasmáticos del mismo en Colombia? No. Hasta ahora, yo no he encontrado en este grupo de pacientes
ni descrito resistencia a los inhibidores de la PCSK9, porque tendría que ser como que se generan anticuerpos. Los poquitos que se han detectado no han quitado el efecto farmacológico de la utilización de ellos. Y hay seguimientos a 5 años y un poco más, en el cual se persiste en el beneficio de la reducción del colesterol LDL en forma consistente durante el seguimiento a más de 5 años. Entonces, yo pensaría que no. Por lo menos no lo conozco. Muchísimas gracias, doctor Efraín. Gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. ¿El doctor Néstor quiere decir algo más? Profe, muchas gracias de verdad por A ustedes. acompañarnos, por su magistral charla y conferencia y por seguirnos enseñando. Y gracias de nuevo a Jennifer y a Sanofi por su patrocinio y por colaborarnos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, buenas noches a todos. Gracias, Jorge.